Gloria a Dios, gloria al Señor Jesucristo. Estamos en este momento aquí para escudriñar las Sagradas Escrituras, para dar un mensaje, ¿cierto? Un mensaje de Dios, del Señor Jesucristo. Queremos bendecir en nombre y dar gracias al Señor por estos minutitos que nos da para examinar las Sagradas Escrituras, para aprender de su palabra. Gloria a Dios, gloria al Creador para siempre. Dios bendiga a los hermanos y amigos de Facebook que puedan escuchar este mensaje. Dios nos ayude. Vamos a ir a la presencia del Señor para que entendamos, para entender, que nos dé entendimiento, nos dé sabiduría al Señor para entender la palabra de Dios. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración sencilla. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, Señor, vamos a tu presencia para darte gracias, Señor, por la vida, por la salud, por mis hijos, por mi esposa, por mi hogar, por mi trabajo, humilde trabajo que tú me has dado, Señor. Te doy gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida, Señor, por los hermanos que puedan escuchar esta palabra, Señor, que sea de aliento, que aumente nuestra fe y bendiga, Señor, todo lo que hagamos para tu obra. Gloria a Dios para siempre. Gracias te damos, Señor, por estos minutos que tú nos concedes para hablar y para escuchar tu palabra, para examinar lo que tú quieres decirnos en estos momentos, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús. Te doy la honra y la gloria a ti, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén, amén, Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bien, mis hermanos, amigos, vamos. Aquí tengo una alabanza que es muy hermosa, hermano. Gloria a Dios. Dice la mañana gloriosa. Vamos a cantar esta alabanza para la gloria de nuestro Dios. Gloria a Dios. El Señor nos enseña por la alabanza, nos enseña por su palabra. Gloria a Dios, nos enseña por la alabanza. Gloria a Dios. Mire lo que dice, hermano. Gloria a Dios. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. Ya no habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el Consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa, en la santa fragancia del Señor. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad
de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el Consolador. Hermosa la alabanza, hermano. Gloria a Dios. Dios bendiga esta alabanza, hermano. Claro que con guitarra me hubiera salido mejor, pero hermano, no tengo la guitarra aquí en este momento, pero igual es hermosa la alabanza, hermano. Hay que cantarle al Señor, cantarle con gozo, con alegría. Gloria a Dios, porque cuán gloriosa será esa mañana, mis hermanos, cuando estemos en la presencia de Dios, hermano. Ya no habrá sufrimiento, ya no habrá más dolor, gloria a Dios, ya no habrá más angustia, ¿cierto? Ya no habrá más pecado, hermano, ya no habrá el pecado que autodestruye que al ser humano, el pecado que todo el mundo quiere arreglar el país, qué sé yo, con la violencia, con las cosas, pero no es así. El Señor dice que debemos ser mansos y humildes de corazón. Entonces, todos quieren arreglar el mundo, qué sé yo, con la violencia, con guerras, qué sé yo, con cuestiones, con la fuerza. Y no es con fuerza, no es con espada, es no es con ejército, es con la fuerza, es con el Espíritu Santo, ¿cierto? Nosotros cuando estábamos en el mundo hacíamos lo mismo porque no entendíamos. Gloria a Dios que la ley de Dios no la conocíamos. Entonces andábamos en los mismos caminos. Dios nos ayude y damos gracias a Dios que nos llamó a estos caminos, hermano. Nos llevó a estos caminos, ¿cierto? Y decir que nosotros debemos ser ejemplo para los demás, para que ellos puedan, ¿cierto? Hay que cambiar nosotros, primero debemos cambiar para dar ejemplo, porque no es con espadas, no es con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios. Gloria al Creador para siempre. Bien, amigos queridos, vamos a examinar la Sagrada Escritura. Bueno, la tengo abierta aquí, no sé lo que voy a leer, pero vamos a leer acá, en este mismo lugar, estamos examinando nomás. Gloria a Dios, estamos escudriñando la Sagrada Escritura. Gloria al Señor. En el nombre de Jesucristo, mire lo que dice la Sagrada Escritura. Hijo de Dios. San Juan, capítulo 3. ¿Qué le parece? Hijo de Dios. O sea, somos hijo de Dios, el Creador. Nos hizo reyes y sacerdotes. Gloria al Señor para siempre. Hijo de Dios. Gloria al Señor para siempre. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Mire, vamos a seguir leyendo. En San Juan, primera epístola de San Juan, apóstol, dice, el capítulo 3 dice, Hijo de Dios, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Y todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y Él que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Dios bendiga esta palabra. Dios bendiga esta palabra, mis hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hermosa la palabra, mis hermanos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Justamente porque el hombre que no ha recibido, ¿cierto?, el conocimiento de la verdad, no ha recibido al Señor Jesucristo por la fe, no ha tenido un cambio espiritual, porque Dios es espíritu, gloria a Dios. No ha tenido el cambio espiritual, gloria a Dios. Entonces, Dios ha puesto su Espíritu Santo en cada uno de los que creemos en Dios, a los que creen en Dios. Entonces, el Señor ha transformado su vida. Eso es el Evangelio, que transforma al hombre. Gloria a Dios. Porque como Dios es espíritu, el hombre actúa carnalmente solamente, no espiritualmente. Dice la palabra de Dios y sigue: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Gloria a Dios. ¿Se imagina, amigo, hermano querido, que Dios, gloria a Dios, le veremos tal cual es? Gloria a Dios, porque seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra de Dios, cuando el Señor venga a buscar su iglesia. Gloria a Dios. Y todo que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Gloria a Dios. Jesucristo nunca pecó, mis hermanos. Fue Dios mismo en la tierra, hecho carne, para que nosotros tuviéramos la esperanza de salvación, de vida eterna. Y todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Gloria a Dios. Infringimos la ley, mis hermanos. El hombre infringe la ley. Gloria a Dios.
todos tenemos y nacemos con el pecado de Adán y Eva, ¿cierto? Todos tenemos el pecado de Adán y Eva, pero el Señor vino y quitó eso, y es una lucha constante, gloria a Dios, porque a veces podemos pecar con la vista, por nuestro pensamiento, ¿cierto? Porque es una lucha constante, mis hermanos, es una guerra que tenemos dentro de mí, como dice el apóstol Pablo. No hago lo que quiero, ya no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago, gloria a Dios. O sea, todos queremos hacer lo malo, pero es una lucha en nuestra mente, Yo, sabiendo las cosas, si no hago el bien que Dios me dio, ¿cierto? Eso es pecado. Tengo que negarme, como dice la palabra, négate a ti mismo, toma su cruz y sígueme, ¿cierto? Por muchas cosas que quisiera hacer, pero el Señor, hay una lucha en mi mente, y en mi mente hay una lucha, entonces, no, eso no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque el Señor me reprende, el Señor, porque Dios nos dio el discernimiento del bien y del mal, gloria a Dios. Entonces nos negamos a nosotros mismos y Dios nos ayuda, el Espíritu Santo nos convence de pecado y no hacemos el mal que queremos por el Espíritu Santo que está en nosotros, gloria a Dios. Y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él, ¿se da cuenta? Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, gloria a Dios para siempre. Hay muchos que dicen, somos todos pecadores. Bueno, sí, pues, tenemos la carne peca, cuando andamos en la carne, bueno, ya es otra cosa, pero no podemos pecar, ¿cuánto se llama? Voluntariamente. No podemos cometer un error, una cosa así, pero el que peca voluntariamente ya no hay otra cosa que hacer ya, porque tendríamos que nuevamente llamar al Señor Jesucristo que venga a morir nuevamente por nosotros, pero Él ya pagó, ¿cierto? Debemos de arrepentirnos de algunos arrepentidos y convertidos, como dice la palabra de Dios. Hijito, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, el Señor nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable, nos hizo, como dice su palabra por ahí, ¿cierto? Reyes y sacerdotes para anunciar, ¿cierto? El Evangelio. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea que los que han conocido la verdad ya no podemos pecar voluntariamente. Podemos a lo mejor cometer errores, pero no podemos conscientemente hacer el mal. Aquí el Señor nos manda, ¿cuánto se llama? Gloria a Dios, nos manda a no hacer lo malo, entonces a negarnos a nosotros mismos cuando venga la tentación, porque la carne tienta, el enemigo los tienta. Entonces el enemigo de Dios no hace lo normal, dice, pero trae consecuencias, ¿cierto? Estamos perdiendo una salvación tan grande y no se puede hacer, hermano. Entonces debemos andar por el camino. Si el enemigo nos quiere sacar del camino angosto, nos quiere mandar al otro camino, entonces no podemos, gloria a Dios. Así que en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Se da cuenta, debemos amar a los hermanos, porque Dios es amor. Dios es amor, Dios es grande y poderoso. Dios nos ha dado la vida, la salud, nos ha dado aire para respirar. Y el enemigo de Dios vino a hacer todo lo contrario. El enemigo de Dios trajo la guerra, la maldad, trajo la violencia, ¿cierto? Gloria al Creador para siempre. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era el maligno y mató a su hermano.
¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y, y las de su hermano justas. ¿Se da cuenta? Gloria a Dios. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Gloria a Dios. Claro, porque el mundo nos aborrece. Si le aborrecieron al Maestro, al Señor Jesucristo, lo aborrecieron, ¿cierto? Si a Dios lo aborrecieron, qué sé yo, crucificaron, lo crucificaron porque ellos no entendían. Decían crucifica, porque ellos no entendían que era Dios mismo, que venía a pagar un precio por toda la maldad del hombre, por toda la humanidad, para que tuviésemos esperanza de salvación, gloria a Dios para siempre. Entonces, hermanos míos, no se extrañéis si el mundo os aborrece, ¿se da cuenta? Porque ellos no entienden, uno cree, dirán, estas personas son tontitos, son loquitos nomás, estamos dementes. Pero no somos locos, bendita locura, dijo el apóstol Pablo, ¿cierto? Lo que es el Evangelio, la predicación del Evangelio es lo más grande que hay, es lo mejor que le puede pasar al hombre y a la mujer, ¿cierto? Porque la gente que ha andado en camino ancho, en lo malo, en los vicios, qué sé yo, las cárceles están llenas de gente de esa. ¿Por qué? Porque se paga un precio, hermano, se paga un precio. Entonces no debemos de hacer lo malo, porque el enemigo le engaña a la gente, lo engaña. Hay gente que con vicios se han hecho ricos, pero resulta que están presos. ¿Por qué? Porque hay un precio que pagar, no disfrutan de la maldad, porque el diablo lo engaña en su mente. Entonces a lo mejor uno a veces no tiene ni qué sé yo, ni para el gasto diario, una cosa para el almorzar por ahí, pero se come un pancito más y estamos felices, tenemos paz, tenemos tranquilidad, porque el Señor dijo, mi paso os dejo, mi paso os doy, no como el mundo la da. Entonces, es mejor estar así tranquilo, ¿cierto? Sin problema, gloria a Dios, porque lo malo nos autodestruye a nosotros mismos y destruimos a la gente que queremos, que entendemos que quererla, no hacerle daño. Entonces eso es lo que el Señor se ¿cuánto se llama? No reprende la ley, ¿cierto? Porque faltamos la ley de Dios, porque hemos hecho lo malo ante los ojos de Dios, y Dios es santo, Dios es puro, Dios es poderoso, gloria a Dios. Entonces, ¿cómo vamos a andar en cosas que no convienen, hermano, porque nos vaya mal en la vida? Porque el enemigo, en un tiempo vivíamos en el mundo, pero después nos sacó de ahí y decía que éramos necios, hermano, éramos necios andando en el mundo, sufriendo, hay sufrimiento en el mundo, hay muchas cosas que nos debiéramos de haber pasado, pero la pasamos. Pero el Señor tuvo misericordia y dice la palabra de Dios, de antes de la fundación del mundo te escogí para que lleves el mensaje de Dios, el mensaje del Evangelio. Gloria a Dios, Dios nos ayude, gloria al Creador. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Mira lo que dice importante. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Se da cuenta? Si amamos a los hermanos, le vamos a dar la palabra que cambia, que transforma. Le vamos a dar la palabra que lo transforma, que lo saca del error. Gloria a Dios. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Se da cuenta? Gloria a Dios. Lo importante es que ahora, en este tiempo de pandemia, hasta en la junta de vecinos dan almuercitos, dan cosas a la gente que lo necesita. Es importante, es bueno eso, es bueno. Pero lo principal es la palabra de Dios, lo principal que lo transforma al hombre. Lo principal es eso, porque hay uno que a veces es mejor darle el mensaje de salvación, que es eterno,
es vida eterna, ¿cierto? Pero también debemos de compartir con la gente que tiene necesidad, gloria a Dios para siempre. Y es mejor, ¿cierto? Antes de que a veces también esto puede hacer daño a la gente, porque la gente se acostumbra a que le den, 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 y no hace nada por salir de ahí. Entonces es bueno dar, es bueno compartir, es bueno, pero el Señor dijo, yo, yo te enseñaré a ser pescadores de hombres, a darle, es mejor darle el pescado antes de enseñarle a pescar. ¿Entiendes? Hay que enseñarle a pescar, no tan solo hay que darle el alimento, también hay que darle el alimento espiritual. ¿Por qué? Porque podemos estar eh, eh, formando personas que sean independientes de uno, o de la iglesia, dependientes de, ¿cuánto se llama? De los demás, pero lo importante es enseñarle a trabajar, enseñarle a hacer cosas, a subsistir por sus propios medios, gloria a Dios. Y también, como dice aquí la palabra de Dios, pero si tuviésemos bienes, ¿cierto? Pero si el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, como mora el amor de Dios en él, ¿se da cuenta? Entonces ahí se da cuenta el tiro que no hay amor en él. ¿Sí? Por lo menos le doy un mensaje. Mire, hermano, haga esto, haga este otro, ¿cierto? Y búsquese por ahí la ayuda, ¿cierto?, de Dios. Hago una oración por último por él. Pero debemos de tener un corazón con la gente, ¿cierto? Lo que antes no hacíamos. Antes no hacíamos eso. Pero ahora con el temor de Dios tenemos que hacerlo. Porque mora el amor el amor por la gente, ¿cierto?, que sufre. Porque la gente sufre porque no tiene a Dios nomás. Si tuviéramos a Dios, todo el mundo dejaríamos, hermanos, de sufrir en este mundo lleno de pecado, porque la consecuencia de los sufrimientos son del mismo pecado, hermano. El mismo pecado es la consecuencia, ¿cierto? Dios nos ayude, Dios nos dé gracia a mis hermanos para que podamos dar siempre, andar en la presencia de Dios y dar siempre lo que Dios no nos da. Es el mensaje de Dios, es la palabra que a vida eterna permanece, la palabra que ilumina la mente del hombre, es la palabra que ilumina al hombre para hacer cosas buenas, para su propio bien. Gloria al Señor. Hijitos míos, dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Gloria a Dios. Muy cierto, hermano. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. El Señor sabe todas las cosas. Dios tiene todo en sus manos. Dios tiene abundancia de todas las cosas, mis hermanos. ¿Por qué no andar con Él? ¿Por qué no acercarse a Dios? En vez de acercarse a lo malo, que lo malo le va a traer consecuencias. Acérquese a Dios. Ahí está la inteligencia, ahí está la sabiduría en Dios. La sabiduría. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Mire lo que nos enseña la palabra de Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Se da cuenta? Si hacemos las cosas agradables, Dios nos ayuda. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre. Dios es el dueño del oro, de la plata, de todas las cosas. Entonces a Él le pedimos, a Él la ayuda. Es nuestra ayuda idónea. Es nuestra ayuda de nuestra esperanza. ¿A quién le vamos a pedir? A nadie, porque tenemos que pedirle a Dios nomás porque nos ayude, que nos bendiga, que nos dé gracia. ¿Cierto? Gloria al Creador. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros
como nos lo ha mandado. ¿Se da cuenta? Que Dios es amor. Dios es amor. Dios, cuando el hombre es temeroso de Dios, anda bien con su familia, anda bien con toda la gente, anda bien con toda su gente, con toda la gente, con todo el prójimo. Porque Dios nos manda a amar al prójimo. Y algunos lo critican a uno porque uno predica el Evangelio, lo critican porque ellos no entienden. Nosotros lo entendemos a ellos, pero ellos no lo entienden a nosotros, porque están hablando solos. La gente está gritando sola, queda predicando, tantos predicadores por todos lados, predicando el Evangelio, pero resulta que ellos no lo entienden a nosotros porque el Señor Jesucristo también predicó en las calles, en Israel, en Samaria, Judea, predicó, ¿cierto? También predicó el Evangelio. Esta es una bendita locura, dice la palabra de Dios. Él, gloria al Señor, Él predicó el Evangelio y formó a 12 apóstoles, y de ahí venimos todos nosotros, todos nosotros, ¿cierto? Dios nos ayude, Dios nos dé gracia, Dios nos dé bendición, hermanos, para que podamos hacernos cada día mejores, porque no perfectos tampoco somos, pero estamos en el camino angosto. Estamos en el camino de Dios. ¿Para qué? Para hacer mejor las cosas cada día, ¿cierto? Perfeccionándonos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Se da cuenta este Dios que cambió el tiempo en la era en antes de Cristo y después de Cristo. El Dios grande y maravilloso, ¿cierto? Que es espíritu, hermano, que es espíritu. Dios es espíritu. Dios no le vemos, pero por las cosas hechas no tenemos excusa, que hay un Dios grande que hizo todas las cosas. La creación no se hizo así por casualidad nomás. Hay un Dios que hizo todas las cosas. Y a ese Dios debemos de seguir las huellas de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Para que nos bendiga, para que nos dé vida y vida en abundancia. Él es el camino, es la verdad y la vida. Gloria al Creador. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Se da cuenta que hay que guardar los mandamientos. Amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a nosotros mismos. ¿Se da cuenta? Por eso le predicamos al prójimo, por eso le hablamos de Dios. Acérquese a Dios. Este mundo nada bueno nos ofrece. Este mundo está para dice la palabra de Dios, que todas las cosas serán quemadas, ¿cierto? Que este mundo está cada día de mal en peor. Gloria a Dios. Y es tan corta la vida, mis amados amigos, que cómo vamos a perder una salvación tan grande. Gloria a Dios para siempre. ¿Por qué no vivir mejor al lado de Dios, al lado del Creador que nos creó, al lado de Dios que nos compró a precio de sangre? Gloria a Dios. Él murió por cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, porque por el Espíritu que nos ha dado. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Gloria a Dios. También en Primera de Juan dice, ¿cierto? O sea, en Apocalipsis 1:6, reyes y sacerdotes. El Señor nos hizo reyes y sacerdotes. Gloria a Dios. Vosotros sois, ¿cierto? También dice en otro lado, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, a fin de que améis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios para siempre. No hemos confiado en hombres, ni en presidentes, ni en políticos, ni en nadie. En nadie. Hemos confiado en Dios, que creó todas las cosas buenas, perfectas, que era el creador y autor de la vida. En ese Dios. No confiamos ni en políticos, ni en presidentes, nadie. En el hombre, dice la palabra de Dios en Jeremías 17:5. Maldito es el hombre que confía en el hombre. Gloria a Dios para siempre. Pero nosotros, usted lo que tiene que confiar es confiar en Dios, escudriñar las Sagradas Escrituras. Ahí le dan testimonio del Señor Jesucristo. Las Sagradas Escrituras nos dan testimonio, ¿cierto? Yo no confío en hombres. Yo no confío en hombres. ¿Por qué? Porque así lo dice la Escritura. Maldito es el hombre que confía en el hombre. Y tengo que obedecer la Sagrada Escritura. Gloria a Dios. Entonces, porque los hombres
se puede caer, pues, hermano. Los hombres se caen, los hombres practican, practican el, ¿cuánto se llama? El pecado, la maldad. Entonces, Dios es justo, poderoso. ¿En quién voy a confiar? En Dios que hizo todas las cosas, hizo el mar, el cielo, las estrellas, la luna, el sol, todas las cosas bien hechas. Entonces, tengo que tener comunión con Dios. Gloria a Dios. Así que esto es examinando la Sagrada Escritura, hermano querido. Por eso hay que luchemos para alcanzar la misericordia de Dios, para acercarnos cada día más al Señor. ¿En quién vamos a creer? En un presidente, en un político que nos dice, no, si voy a cambiar todo, voy a quedar acá, no, pues hermano, si eso. El hombre es mentiroso desde nacimiento. Entonces usted no confía en mí, no confía en nadie, confía en la palabra de Dios, confía en Dios. En Dios. No estamos para confiar en los hombres. Hay hombres buenos, gente buena, gente mala, gente de todo, pero la palabra de Dios nos dice que debemos confiar en el Señor Jesucristo, porque Él es camino para nosotros. El camino, la verdad y la vida. ¿Y en quién va a confiar usted? En la vida, en Dios. Eso tiene que hacer. Por eso escudriñe la Sagrada Escritura, por eso examine la Sagrada Escritura, es lo que estamos haciendo ahora, para aprender, para bendecir a los hermanos que les gusta, ¿cierto?, escudriñar la Sagrada Escritura, a los hermanos que quieren. Somos apocados a veces por los mismos hermanos en la iglesia. Total, gloria a Dios. Somos apocados. Ya, gracias, pastor, me dicen. A mí me da lo mismo. Digan lo que digan, hermano, hermana. Yo hago lo que Dios me dice. Tengo que hacer lo que Dios me dice. Dar la palabra de Dios. Escudriña la Sagrada Escritura. Examíname. No me ha dicho que vaya a tal parte, empiece a dar almuerzo, empiece a dar. No, yo hago lo que Dios me dice. ¿Cierto? No porque eso sea malo, no, es bueno, es bueno. Pero el Señor tiene a cada uno, le da su trabajo, a cada cual le da su trabajo, ¿cierto? Entonces, en eso estamos examinando las Sagradas Escrituras. Estaba un poco delicado de salud, pero igual el Señor me dio estos minutitos para grabar este video. Así que he estado preocupado por mí también. Yo mismo me preocupo de mí, que si no me preocupo de mí, ¿quién se va a preocupar de mí? Pues el Señor Jesucristo, mi querida esposa, mis hijos y mis hermanos, ¿cierto? 7 hermanos, 3 hermanas. Son 7 y 3, 10. Gloria a Dios. Así son las cosas, hermano. Pero la carne se enferma, claro, la carne se enferma, la carne se... Pero Dios ha tenido misericordia. Estoy un poco mejor. Gracias a Dios ya estoy bien ya. Ya estoy bien, así que uno se tiene que preocupar de uno, porque nadie se va a preocupar de otra persona, hermano. O sea, ¿se da cuenta? La familia de uno, la familia y los hermanos, las hermanas. Dios bendiga examinando las Sagradas Escrituras. Dios nos ayude, Dios nos dé gracia, Dios nos dé gracia para seguir haciéndolo. Dios nos va a dar, a lo mejor en la semana o esta otra semana, otros minutos para poder seguir escudriñando las Sagradas Escrituras, la santa palabra de Dios. Gloria al Señor para siempre. Ellas dan testimonio del Señor Jesucristo y ellas son las que cambian al hombre. Gloria a Dios para siempre. Dios bendiga. Dios nos ayude. Vamos a orar al Señor. Vamos a dar gracias por esta oportunidad. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios mío, en el nombre de Jesús, oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo, para darte gracias, Dios creador del cielo y de la tierra, Dios invisible. Oramos, Señor, a ti. No te vemos, pero creemos que tú eres real, porque tú sostienes este planeta en el espacio infinito. Tú eres real, tú eres grande y poderoso, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos has dado para escudriñar las Sagradas Escrituras y para, Señor, examinar
tu palabra, que nos dice, Señor, Señor, que tú eres, Señor, gloria a Dios, que tú eres un Dios grande y misericordioso, que tú nos has adoptado como hijos, Señor. Somos hijos tuyos, hijo de Dios, dice la palabra del Señor. Y queremos agradarte a ti, Señor, cada día más. Queremos que tú nos ayudes, Señor, nos bendigas, que nos dé entendimiento, sabiduría del cielo, para poderlo hacerlo cada día mejor. Señor, bendice a mis hijos, mi esposa, Señor, mi hogar, Dios mío. Bendice a mis nietos, Señor, mis nueras, Señor. Dale salud, vida en abundancia a toda mi familia, Señor. Ante estas pandemias que andan, Señor, líbranos de todo mal, Señor. Porque dice que tu palabra, que estamos bajo la mano del Omnipotente, Señor. Que tú nos cubres con tu sangre preciosa, que tú nos ayudas y nos bendices. Y que Señor, el enemigo no nos tocará, Señor. Gracias, Señor Jesús, bendito Dios, por todo lo que tú has hecho en nuestra vida. Gracias te damos, Señor, por lo que tú harás y por lo que haces. Gracias te damos, Señor. ¿Qué más te podemos decir, Señor? Gracias solamente, y darte la honra y la gloria a ti en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Amén.